En el episodio de hoy hablaremos sobre los límites, especialmente los límites que establecemos en la familia con nuestra pareja y nuestros hijos. Al final de este episodio habremos aprendido qué entendemos como límites, por qué los límites son necesarios, qué hacemos cuando nosotros o los demás cruzan estos límites y algunos tips y claves para establecerlos y ponerlos en práctica. Todo esto y mucho más hoy en Tirando Flechas. Esto es Tirando Flecha, un podcast destinado a darle voz a esos múltiples pensamientos que retumban a diario en nuestra cabeza. Un espacio que cree para el diálogo, el aprendizaje y la evolución. Y por qué no, quizás también para motivar ese cambio que constantemente estamos buscando. Su nombre es Raquel Iciarte y aunque no es experta en casi ningún tema, yo tampoco, sus invitados sí lo son. Acompáñanos cada semana y descubre cosas nuevas, destruye esos mitos que existen en la sociedad o simplemente relájate. Y pásala bien. Aquí no hay guiones ni reglas. Así que no lo dudes más, que lo peor que puede pasar es que te encante y te quieras quedar. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Flechas. Y hoy seguimos en esta onda de seguir buscando herramientas y aprendiendo de temas que nos ayuden a ser esa mejor y más auténtica versión de nosotros mismos, para poder vivir en una mejor sociedad y por ende en un mejor mundo. Y esto es algo que yo repito siempre, pero como saben es de los principales objetivos de este podcast. Y en base a eso, hoy toca el turno de los tan necesitados límites. Si bien es cierto que los límites son necesarios para sentirnos más seguros de nosotros mismos y para estar 100% alineados con nuestras necesidades y nuestros valores, la realidad es que no siempre hacemos un buen trabajo al establecerlos o delimitarlos. Ya sea porque no somos lo suficientemente firmes, o porque no queremos herir a los demás, o simplemente porque no sabemos cómo hacerlo. Y si este tema hubiese sido tan importante hace décadas atrás como lo es hoy en día, sabemos que nos hubiésemos ahorrado bastantes dolores de cabeza, situaciones súper incómodas, corazones rotos y bastantes impactos en nuestra parte emocional. Por esta razón, y para evitar que las nuevas generaciones pasen por lo mismo que nosotros hemos pasado, es súper importante empezar a establecer estos límites desde la niñez. Y es por eso que hoy nos vamos a enfocar en estos límites, pero en la familia, tanto en la pareja como en la maternidad. Para esta conversación contamos con una mamá que después de tener a su primer hijo sufrió de depresión postparto y al notar lo poco que se hablaba de este tema, entró en total desesperación y se volvió justamente eso, la mamá desesperada de Instagram o la Desperate Mom. Una comunidad donde comparte su historia, sus aprendizajes y discute temas interesantísimos relacionados con la salud mental de mamá. Le quiero dar la bienvenida a mi querida Yoma Rengel. Hola, hola. Hola, qué emoción. Muchísimas gracias por la invitación. Obvio, estoy emocionadísima porque es que el que no conoce todavía a Yoma, después de este episodio la va a amar porque su energía es lo máximo. Así que yo tengo más bien el miedo de que este episodio sea larguísimo. Yo creo que este episodio va a durar bastante, porque yo veo que tú hablas y yo hablo, entonces los dos hablamos mucho. Yo creo que tenemos muchas cosas de que hablar. Además, este es un tema donde hay muchísima tela que cortar. Demasiado. Y creo que tenemos esa cualidad, voy a decirlo cualidad porque a mí ya yo aprendí a amarlo, pero las dos somos demasiado, como tú dijiste, habladoras e intensas. Y eso es algo que va a hacer que estemos aquí rato parejo. Pero bueno, Yoma, ¿te parece si hablas un poquito de ti y si te introduces un poquito de la audiencia? Porque no sé si te conocen, si nos cuentas un poquito de tu historia. Bueno, sabes que yo siempre había querido así como hacer algo, ¿no? Una comunidad, una cosa. Y cuando yo salí embarazada, yo dije, bueno, yo puedo empezar esta comunidad de mamás, pero siempre tuve la idea de comenzar una comunidad simplemente de mamás que comparten tips y cositas de niños y no sé qué y todas estas cosas. Y cuando yo salí embarazada, yo me empecé a dar cuenta de que a uno lo engañan, chama. A uno lo engañan desde el embarazo. Porque, bueno, obviamente mi embarazo, gracias a Dios, fue una cosa muy bonita y fue un embarazo muy tranquilo. Pero sí habían cositas que yo decía, wow, pero es que a mí nadie me dijo que estas cosas pasaban en el embarazo, a mí nadie me dijo que a mí me iban a salir hemorroides, a mí nadie me dijo que yo iba a tener olores extraños en mi cuerpo que nunca había tenido. Entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a armar una comunidad en donde yo hable de las cosas que no se hablan, de muchas cosas, ¿no? Y que es algo muy fijo en las mujeres.
nosotras las mujeres, lamentándolo mucho, tenemos muchos temas tabús de los que no podemos hablar, de los que no queremos hablar, precisamente por esa presión que nos pone la sociedad de ser esta mujer perfecta, esta mamá perfecta, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer perfecto. Es un manual. Es un manual, definitivamente, de todo lo que nosotras debemos hacer. Y bueno, esa era mi idea. Luego de tener a mi hijo, tuve esta experiencia de sufrir de depresión postparto y curiosamente me di cuenta de que nadie hablaba de esto, pero esto sí era un tema del que nadie hablaba. Yo sufrí de depresión postparto y me sentía la mujer más sola del mundo. Yo decía, pero no puede ser que yo soy la única a la que le digo esto. Y fíjate lo curiosa que es la vida, que después de mucho tiempo, después de meses, yo me entero que hasta amigas mías de la infancia están desde que tuvieron a sus hijos en psicólogos, con medicaciones, por depresión postparto, y yo decía, pero ¿por qué a mí nadie me dijo esto? Y Desperate Mom se convirtió en Desperate Mom es a raíz de mi depresión postparto. Yo traté de crear esta comunidad para hablar acerca de todo lo que tiene relación con la salud mental de mamá, que me parece sumamente importante porque nadie lo toca. En nuestra cultura latina, sobre todo, no tanto en los Estados Unidos, pero en la cultura latina el tema de la salud mental es algo muy caca, de eso no se habla. Sí, Porque yo recuerdo que uno decía que va al psicólogo, ¡ay, está loca! tal De cual, una. sí. Ese era el primer pensamiento. Nuestra generación cuando era chiquita era así, como que solo veíamos que la gente iba cuando necesitaba ir. Y ahora entendemos que realmente tienes que ir para estar sana y para estar feliz y para tener una buena relación con todo el mundo. Realmente es algo necesario. Pero sí, era No, visto y como algo negativo. a ti te llevaban al psicólogo y te decían, ay, la perdimos ya, se acabó. O sea, esta niña se perdió porque va para el psicólogo y da la casualidad de que a mí siempre me llamó mucho la atención la terapia. Yo decía, bueno, sabes, pero los psicólogos tienen que servir para algo, no puede ser que la gente loca es la única que vaya al psicólogo. Y cuando yo sufrí de depresión postparto, por mucho tiempo yo me negué a reconocer la depresión postparto. ¿Por qué? Precisamente por este tema de que yo no veo a nadie en Instagram con depresión postparto. Claro. ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué yo veo a mis amigas en Instagram felices con sus chamos? Tienen 3, 4 chamos, 2 chamos, y yo con uno estoy en esta situación. Yo decía, no puede ser. Y poco a poco me fui dando cuenta de que no es que no existen, es que no se habla de eso. Es que a la gente, a las mamás les da pena, les da miedo a que las juzguen por decir que tienen depresión postparto. Y ese era mi miedo también, mi miedo a que me juzgaran, mi miedo a que me dijeran, mira, por tu sufrir de depresión no puedes crear un chamo, o sea, te lo vamos a quitar, cualquier cantidad de cosas Claro. que me podían pasar por la cabeza. Y comencé después de 8 meses de sufrir de depresión postparto, comencé ya después de, vamos a decir, de tocar fondo, porque yo toqué fondo muy duro con la depresión postparto. Después de ese momento en el que yo dije, ya necesito terapia, por fin hablé con mi esposo, le dije, voy a terapia, y mi esposo dijo, menos mal, Por fin lo entendiste, por menos fin. mal que tomaste la decisión, por fin, porque yo pensaba que te ibas a divorciar de mí. Porque es que es un mundo, es todo un mundo, ¿no? Yo comencé terapia y mira, la terapia me abrió los ojos. O sea, Desperate Mom se convirtió en la mamá más desesperada, pero ya no estaba desesperada por sufrir de depresión, ya lo que estaba desesperada era por crecer, por surgir, por salir, por ser otra persona, por trabajar, porque de verdad que la terapia me abrió a un mundo totalmente diferente. Me encanta. Y ya va, dijiste que esperaste 8 meses para buscar esa ayuda, ese Sí. apoyo. ¿Por qué crees que esperaste tanto tiempo? Quizás te diste cuenta tarde o tú pensabas que eras, como dijiste, que eras la única? ¿Por qué te tardaste tanto en buscarlo? Si te estabas haciendo daño tú. No, yo sabía que yo estaba sufriendo de depresión, pero yo estaba convencida de que yo iba a salir de eso sola. Yo decía, no, 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 yo puedo sola porque yo toda mi vida he tenido la fuerza de salir de mis problemas sola y esto no va a ser, esto no va a ser una situación diferente. Pero definitivamente yo me estaba enfrentando a algo muy desconocido.
Yo nunca me voy a olvidar cuando yo le pregunté a mi ginecólogo por la depresión postparto y me dijo, no vale, chica, tranquila, que eso no le da a todo el mundo y si te da, bueno, después vemos. Un poco Dios lo bendiga responsable. donde quiera que Sí, esté. cónchale, un poquito irresponsable, nada más un poquito de decir eso. Y obviamente después de que tú tienes toda esta información, después de que tú ves que tus amigas son todas felices con sus chamos y tú vienes a sufrir de esto, tú dices, yo no quiero que nadie se entere. Y yo quiero salir de esto antes de que alguien por casualidad de la vida se entere que yo estoy sufriendo esto. Y como te digo, yo tuve que tocar fondo muy duro para poder decir, buscar ayuda. Yo nunca tuve pensamientos suicidas como tal, pero yo llegué a un momento encontrándome pensando cómo me voy a morir. Claro, como que cosas muy negativas. O sea, yo llegué a un momento que yo decía, yo iba manejando y yo decía, ay, ¿qué pasaría si yo ahorita me caigo de este puente? ¿Qué pasaría si viene un camión y ¡pum! Se Wow, lleva el carro y yo me muero? Hasta que un día esta voz ya no era una vocecita que me hablaba, ya era un monstruo que me decía, eh, tu familia sin ti va a estar mucho mejor. Y ahí mismo salió sorpresivamente otra vocecita por ahí chiquitica que me dijo, esto no está bien, tú ni necesitas se te ayuda. ocurra, vamos a buscar terapia. O sea, vamos a buscar terapia ya. Y esa noche jamás se me va a olvidar, mira, yo llegué al trabajo, eso fue llegando al trabajo, yo llegué al trabajo, yo me paraba a cada 5 minutos a llorar al baño, porque esa es la otra, ¿no? Que es muy duro tener un hijo en un país como este, lamentándolo mucho, los Estados Unidos es el único país del primer mundo que no existen leyes para el posparto, no existe ningún tipo de ley, o sea, aquí las compañías hacen lo que quieren, ellos te pueden dar 2 semanas pagas, es lo único que te ofrecen, de ahí para adelante ya es tu problema. Imagínate tú, una mujer que tenga una cesárea como tuve yo, que a las 2 semanas todavía, yo regresé a los 2 meses y a mí todavía me dolía la cesárea. Entonces, era muy complicado, yo me paraba y lloraba en el baño y cuando llegué en la noche a mi casa le dije a mi esposo, yo voy a buscar ayuda porque definitivamente yo necesito ayuda. Y Desperate Mom sale de ahí. La mamá desesperada sale de que, wow, o sea, estoy desesperada por contar esto, estoy desesperada por hablar de la depresión, estoy desesperada porque esto se normalice, porque Claro. nosotras no tengamos que sentirnos avergonzadas de que pues nuestro cuerpo sufre cambios que a veces no podemos evitar y que es lo que es. Y no es nada malo, o sea, la depresión postparto es algo que te puede dar a ti, me puede dar a mí, le puede dar a cualquier persona, porque el factor lo tenemos todas. Cualquier persona puede sufrir de depresión postparto y no es justo que tú te tengas que esconder, como yo me escondí por vergüenza, y no tener esa valentía de decir, yo estoy sufriendo de depresión porque la gente lo ve como que, wow, ella está hablando de depresión y la verdad es que no, no debería ser un tema, no debería ser un tema tabú porque la depresión y estas condiciones relacionadas al parto son enfermedades, tanto como el cáncer, como una gripe, como cualquier otra, pero les hemos puesto esta etiqueta de cualquier persona que sufre de una enfermedad emocional o mental, está loca. Entonces ahí viene el problema. Y de Claro. ahí sale Desperate Mom, de esta necesidad de gritarle al mundo, epa, esto no es así. La depresión es algo normal, es algo de lo que hay que hablar, es algo que sucede y tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que tener esa información, sobre todo las mujeres, cuando estamos embarazadas tenemos que tener esta información, la Claro. necesitamos. Ahora, Desperate Mom pasó de ser una mamá deprimida a la que le da las herramientas a todas estas mamás que están deprimidas o antes de que pase para poder estar prevenidas y atacarlo con las mejores herramientas. Eso me encanta. Pero bueno, yendo un poco más a lo que es el tema de hoy, que es los límites, que yo sé que te encanta este tema, ¿cómo te transformó esa depresión postparto y la maternidad y cómo te llevó a descubrir este tema de los límites? ¿Sabes? ¿Cómo se relaciona Desperate Mom, lo que te pasó a ti, tu historia y los límites? Bueno, yo nunca he tenido problema poniendo límites. A mí me encantan los límites. Yo soy más bien persona de que a mí me cuesta decir que sí, es una cosa en la que estoy trabajando, pero yo sabía que a mí la maternidad me iba a cambiar. Eso yo estaba muy clara. Yo decía, porque yo veía, yo fui mamá, vamos a decir, tarde para la sociedad, ¿no? Yo tuve a mi chamo a los 32 años, cuando ya mis amigas iban por el tercero. Y yo me casé a los 32, sí, a los 32, salí embarazada a los 33, o sea, yo todo lo hice, vamos a decir, tarde para los estándares de la sociedad, ¿no?
Y yo siempre supe que la maternidad me iba a cambiar, porque yo veía a mi alrededor y veía a mis amigas y decía, wow, la maternidad te cambia, es un cambio drástico. Pero nunca me imaginé ni sufrir de depresión, ni me imaginé los cambios tan drásticos y tan radicales que me iba a traer la depresión. Que dentro de todo, en mi búsqueda por ayuda, en mi búsqueda de la terapia, en mi búsqueda de mejorar, encontré este mundo maravilloso donde yo dije, wow, aquí hay muchas cosas que arreglar. O sea, después de que yo fui a terapia y superé la depresión postparto, yo empiezo a decir, epa, ya superé la depresión, pero aquí hay un problemita en tal cosa, yo voy a seguir en terapia. O sea, yo te estoy diciendo que yo hasta el sol de Me hoy sigo en gustó la terapia cosa. porque la amo. O sea, la terapia es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, porque uno aprende a conocerse. Nosotros no nos conocemos. La mayoría de las personas no nos conocemos y las mamás y las mujeres en general tenemos estos estigmas y estas como letras escarlatas que nos pone la sociedad de que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que tenemos que desaprender. Y la terapia me enseñó a desaprender todas estas cosas. Y una de las cosas que yo más le di valor al tema de la terapia fue poner límites en la persona que yo era, ponerle límites a mi alrededor, poner límites a decir que no, poner límites en que si yo estoy cansada porque tengo un chamo que tiene 1 año, que todavía no duerme, que me levanta 3 veces a la semana y me invitan a una fiesta el fin de semana, yo voy a decir, no quiero, y la verdad es que si te sientes mal, discúlpame, pero no es mi problema, la Claro. verdad es que tengo otras prioridades, que es lo que pasa en el mundo de la maternidad, ¿no? Cuando tú te conviertes en mamá, tus prioridades cambian radicalmente. Y yo llegué a un punto que inclusive en el trabajo yo me sentía como con una obligación de decirle a todo que sí. Y era una obligación de, vámonos de viaje, sí. Y yo muriéndome. Pero vete de viaje una semana, sí, yo me voy de viaje. Vete de viaje 3 días, vete para Los Ángeles, vete para allá, vete para allá. Y yo muriéndome, que yo no podía ni con mi vida, pero yo a todo le decía que sí. Entonces yo empecé a buscar esta herramienta para yo mejorar mi salud mental, para yo decir, epa, yo también valgo, yo necesito tener un balance en mi vida y para tener un balance en mi vida, yo tengo que empezar a decirle que no y a poner límites a ciertas cosas. Y me encanta el tema de los límites y como estábamos hablando, nosotros este episodio se lo vamos a dedicar a Stephanie, que es una súper terapeuta, que de hecho Totalmente. por ella es que yo sé todo lo que sé de límites porque yo hice un curso de ella donde ella habla ella es experta en límites. Y todo lo que yo sé de los límites es gracias a ella y los límites que yo he impuesto en mi maternidad en mi matrimonio, en mi familia, en todo, es gracias a todos los conocimientos que Stephanie me ha dado y todos los conocimientos que la terapia me ha dado. Me encanta. Y somos Entonces, de dos. ahí viene mi tema de los límites. Totalmente. Y somos dos porque yo no he hecho el curso todavía con ella, pero su Instagram me lo sé de memoria, me veo todos sus lives y de verdad que sí, este tema es súper fundamental. Ella está apasionada por este tema y lo explica excelente, pero más allá de eso, el tema de los límites es necesario. Creo que todo el mundo, si no lo ha puesto en Ujú. práctica, a partir de hoy tiene que hacerlo porque te da paz, sí, como Es paz sí, es interior. una cosa necesaria para ti. ¿Sabes? No puedes, no solo con los demás, no solo para manejar tus relaciones con los demás, es algo que te va a dar tranquilidad y paz mental. Es algo que necesitas para tú ser feliz. Sí. No, y es que tú te tienes que poner límites a ti misma, que esos fueron los primeros límites que yo empecé a poner. Claro, Curiosamente, yo, más allá de ponerle límites a los demás, yo tuve que empezar a poner límites a mí misma. Tuve que empezar de tratar de ser la mamá perfecta todo el tiempo, la mamá que el niño siempre está perfectamente arreglado, que la casa está ordenada, que todo está limpio, que en la cocina no hay un plato sucio, porque es que claro. es agotador tanta perfección. Entonces yo tuve que empezar a ponerme límites propios. Hoy no vas a ir a esa reunión, si te invitan para acá vas a decir que no porque no te sientes bien y no quieres ir y tú prefieres dormir que estar en esa casa, por más que tú quieras a la gente, tú vas a empezar a tener tiempo para ti misma. Eso fue uno de los límites que yo me puse a mí misma, porque yo necesito tiempo, así sea 20 minutos, para yo Claro. darme una ducha tranquila, para yo leer un libro, para yo salir a caminar, para yo ir a correr, para yo hacer algo. Pero los límites para mí comienzan contigo misma.
Tú necesitas ponerte límites a ti. ¿Cómo definirías los límites? Yo creo que los límites son esas cosas que tú le pones no nada más a ti, sino a los demás para tú llevar una vida con más paz. Son esas cosas que tú te definen a ti como persona y que tú no permites que nadie te las cruce, que nadie te las lleve por delante, porque hay mucha gente que al momento de tú decir algo, inmediatamente ataca. Y ahí es que vienen los límites. Ahí viene un límite. O sea, si yo te estoy diciendo a ti, por lo menos en la maternidad, si yo te estoy diciendo a ti, eh, mi hijo todavía toma tetero, por ponerte un ejemplo, y tú automáticamente me dices, ay, pero a esa edad todavía toma tetero, deberías quitarle el tetero, no sé qué. Ahí yo te pongo un límite. Claro, Inmediatamente. Es mi hijo, el tetero se lo doy yo, se lo está tomando él, y a ti no te afecta absolutamente nada de eso. Y eso se ve a diario en la maternidad. Entonces, para mí los límites son esas cosas que nosotros definitivamente no podemos dejar que los demás abusen de ellas. totalmente. Me gusta esa definición. A mí me gusta pensar que es como esa línea imaginaria que no permito que nadie cruce. Ujú. Porque sabes que no solo va a haber consecuencias con ellos, sino conmigo. O sea, yo voy a estar mal si dejo que esa persona lo cruce. Es Sí, y complejo. usualmente nosotros dejamos, Sí, nosotros dependiendo, dejamos que muchas personas crucen nuestros límites y eso es precisamente lo que yo tuve que aprender para poder llevar una maternidad más en paz, porque el mundo de la maternidad es, como yo lo puse una vez en un post, el mundo de la maternidad es como un buzón de sugerencias que yo no le di a nadie. Yo jamás abrí un buzón de sugerencias, pero es que tú te conviertes en mamá y parece que automáticamente abres un buzón de sugerencias. Meta aquí, meta a todo el mundo en la claro. mano y cuéntame qué es lo que yo tengo que hacer con mi hijo. Y esa es toda la vida de la maternidad, ¿ok? O sea, la maternidad para mí desde el principio fue eso. Ponle este pañal, amamantalo de esta manera, lo estás haciendo mal, el niño está flaco, el niño está gordo, el niño no camina, el niño no habla, o sea, es una cosa Claro. impresionante y por eso es muy necesario que pongamos límites. Y creo que este tema viene más allá de la maternidad. Creo que a toda mujer, como tú dijiste, lamentablemente vivimos en una sociedad que desde que nacemos nos pone etiquetas, nos pone un manual de lo que debe ser y lo que no debe ser. Entonces ya tienen ciertas expectativas de nosotros y ya esperan que actuemos de alguna manera. Y cuando le agregas que te conviertes en madre, bueno, ahí sí, buzón de sugerencia, como dices tú. Uy, Es complejo. no, sí. Pero bueno, creo que poco a poco va a cambiar, espero. Bueno, es que es precisamente por eso yo creo que el tema de las nuevas generaciones es lo más importante que nosotros tenemos, porque yo como mamá me siento súper responsable de criar a un ser humano que cambie, que sea parte de ese cambio en un futuro. O sea, Por supuesto. mi hijo va a cumplir 3 años y para mí no hay nada más importante que criar a un hombre que entienda esto, ¿no? Ujú. Que entienda el tema de la mujer, que entienda el tema de la igualdad. Eso Claro, para mí es súper importante. no, y me imagino también el tema de que también sacan estos prejuicios para los niños, porque me imagino que en tu caso, por ejemplo, con Damián, vas a querer que sea un niño vulnerable, que sea, que muestre sus emociones, que haga lo que él quiere y no lo que la sociedad espera de él, porque así como a la niña le dicen tienes que ser de esta manera, a él le dirán tú no puedes llorar, tú no puedes ser vulnerable, tú no puedes quedarte en la casa a cuidar a tus hijos, tú tienes que ir a trabajar y ser el que da el pan y el que gana el dinero, ¿sabes? Un pocotón de cosas que me imagino que estás aplicando para que justamente ese chip cambie. Y es complicado, esa creo que es la misión de toda mamá que tiene un varón en este momento, esta generación, tiene que ser ese cambio. Tenemos que ser esos Ujú. agentes de cambio para que estos niños crezcan con otra mentalidad diferente a la que nosotros crecimos. Sí, claro, ¿no? Y te digo una cosa, eso también viene de con quién te casas, eso viene muchísimo de la pareja también, Sí, sí, que es otro tema sumamente importante porque nosotros estamos criando entre los dos a Damián, o sea, esto no es claro. un trabajo mío. Mi esposo es un hombre que cocina, que lava ropa, que lava platos, que se encarga, cambió pañales hasta decir basta, que dio tetero hasta decir basta, sigue cambiando pañales porque apenas ahorita acabamos de empezar el potty training con Damián, pero él es un hombre sumamente responsable por su paternidad y yo creo que esa es otra de las cosas, esa es otra de las cosas que es sumamente importante nosotros la vamos a poner límites, es la pareja. Forma parte de la salud mental de una mujer tener una pareja que se haga responsable
de las cosas de tanto de su paternidad cuando tienen hijos, como simplemente de las cosas del hogar, Y creo que que es eso es algo a lo que yo voy básico. a crear. Debería ser Es una algo cosa muy básica. muy natural, pero lamentablemente no lo es y nos parece raro cuando dicen, ah, no, es que mi esposo lava, ah, no, es que mi esposo cuida al bebé. Realmente eso debería ser lo natural. Pero gracias a padres como tu esposo es que se está generando este cambio, poco a poco. Pero Sí, bueno, y me parece muy interesante eso, porque nosotros normalmente cuando, como dices tú, cuando una mujer dice, no, es que mi esposo lava los platos, tú lo ves como un héroe, ¿qué no, es que mi suerte esposo se quedó con el tienes? chamo, qué Me suerte tiene, no, molesta pero es que eso. eso es lo que debería ser normal. Claro, Eso es precisamente lo que debería ser normal y eso es lo que nosotros le estamos enseñando a Damián desde pequeño, a ser independiente y a ser un niño que no dependa de nadie, que no dependa de una mujer para que le haga un plato de comida, que no dependa de nada. Y eso es un trabajo en pareja. Eso es sumamente totalmente. importante. Totalmente. Pero ya que hablaste de tu pareja y de tu bebé y de los límites, ¿nos puedes dar algunos ejemplos muy simples que aplicas? ¿Cuáles son esos límites que tienes para ellos en la casa o que aplicas para ti y para ellos también? Bueno, mira, límite para mí, definitivamente yo necesito tiempo para mí. O sea lo que sea, yo necesito tiempo para mí. Yo necesito tiempo para ir a correr. Yo corro, me encanta correr. Tengo un grupo de correr de mamás que todas tenemos ese momento de ir a correr en grupo. Es nuestro momento de echarnos los chismes, de reírnos, de quejarnos, Me de hacer lo que encanta. nosotras queramos juntas. Me encanta ir a correr, si no es con ellas, voy a correr sola. Me encanta tener espacios para estar conmigo misma, así sea 10 minutos. Es que así sea en la ducha, yo tengo un speaker que yo meto y escucho podcast, escucho música, escucho lo que sea, me desconecto. Y esos son los límites que yo me pongo a mí misma. Llega un momento que cuando ya yo no puedo más, yo digo, no puedo más y no trato de empujarlo más allá. Y eso es algo que yo aprendí precisamente con la terapia, de cuando no puedes, no puedes. ¿Ok? Cuando no se puede, no se puede y tú te tienes que dar tu tiempo, no te puedes empujar más allá de tus límites porque vas a terminar mal, vas a terminar Ujú. enferma. Me ha pasado, me pasó terminar enferma por cosas de trabajo, por el estrés, porque el estrés es algo que todos sabemos que a uno le enferma y es algo que tiene consecuencias graves, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Entonces yo me pongo ese límite a mí y con ese límite pues viene el límite a mi familia. Este momento es mío. Si yo tengo 15 Respétenlo. minutos, aquí no existe más nadie. Si yo tengo una hora para ir a correr, es mi hora para ir a correr, pero aquí no se mete nadie. Y ahí es cuando vienen los límites. Por lo menos, gracias a Dios, puedo decir que definitivamente yo a mi pareja no he tenido que ponerle límites en ese sentido, porque yo me casé con una persona sumamente responsable y sumamente independiente. Y, y yo no tengo la necesidad de decirle a él, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, porque él sabe que no es una ayuda, él sabe que es su responsabilidad. Totalmente. O sea, cuando a mí me da mucha curiosidad cuando yo escucho a las mujeres decir, ah, es que mi esposo me ayuda tanto. No, Sí. ayuda es tu mamá, ayuda es tu hermana, ayuda es tu cuñada, ayuda es tu suegra, pero tu esposo es papá de esa criatura y como padre se tiene que ser responsable, o sea, no es una ayuda. Es un cambio de vocabulario que hay que aplicar, sin duda. Uf, mira, y yo te digo una cosa, yo lo aplico mucho y a mí me encanta aplicarlo porque la gente me mira como que yo estoy loca. La gente me mira como que, ajá, me mira como que qué intensa eres. Pero esos son los pequeños cambios que poco a poco, mientras que vamos aplicando, las generaciones van cambiando. Claro. Porque parece mentira, pero ese pequeño cambio de vocabulario, ese pequeño cambio de dejar de poner a papá como ayuda, sino de involucrarlo en la maternidad, en la familia, o Claro. sea, darle el rol que él tiene realmente en la familia, eso es lo que va a hacer que las futuras generaciones vayan cambiando. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la crianza para mí es sumamente importante, una crianza consciente, una crianza responsable, siempre ha sido demasiado importante, porque yo creo que nosotros venimos de crianzas donde faltaron esos factores que nosotros tenemos ahora de la terapia, de saber más. A veces social media puede ser un mundo muy oscuro, pero también podemos encontrar cosas muy maravillosas, ¿no?
podemos encontrar perfiles de psicólogas. Ahorita hay muchas personas que practican y que dan talleres de crianza responsable, psicólogas, pediatras. Y para mí el tema de la crianza, los límites en la crianza es muy, muy importante, porque si tú pones límites en tu crianza a tu hijo desde pequeño, vas a tener una mejor relación con él, vas a tener una mejor relación con tu esposo y vas a tener una mejor relación contigo misma. Porque estás criando un niño que no va a ser codependiente. Nosotros solemos querer, porque bueno, somos mamás y nos encanta que los niños todos sean con nosotros y te encanta saber que tu hijo depende de ti y cuando tu hijo comienza a crecer, tú como que, ay, yo que le estoy quitando el pañal ahorita, digo, ay, ya no me va a necesitar, ya voy a ir al baño solo. Pero la verdad es que es algo bueno, que ellos tengan esos límites y que sean independientes. Damián apenas va a cumplir 3 años y él cuando quiere algo, y no te estoy mintiendo, esto ya es de hace mucho rato, cuando él quiere una fruta, él va a abrir la nevera, la saca y se la come. Me encanta. Él a mí no me la pide, él no me la pide porque nosotros desde muy pequeño le enseñamos a él, le lavamos sus cositas, se las ponemos en la nevera en un sitio donde las pueda agarrar y él va a agarrar su frutica, su manzana, su pera, su uva, lo que él quiera y se la come sola. Y si él quiere agua, él va, me saca la botella de agua y me la da y me dice agua, yo quiero agua y yo se la pongo en su potecito. Pero estamos creando un niño independiente y para mí el tema de limitar esa codependencia que solemos tener las mamás con los hijos es sumamente importante. Darle a él el espacio de crecer. De ser él. Claro, de ser él. De ser él con respeto y con Claro. limitación, ¿no? Porque también se ve mucho esa cosa de, ay, déjalo, él tiene su personalidad. Él tiene su personalidad, hay que ponerle de vez en cuando un límite también a esa personalidad Claro. hasta un punto de que no se la arrebates, de que no se la quites. Pero es bueno ponerle a ellos límites desde pequeños, de que ellos aprendan, por lo menos cuando Damián quiere jugar conmigo y yo estoy ocupada, mamá está ocupada. Claro. Tú te puedes batir en el piso a llorar, pero en estos momentos mamá está ocupada y ese es mi límite. Mamá se tiene que ir a trabajar. Mamá está en una reunión por teléfono. Entonces, esas son cosas que poco a poco le hemos ido inculcando a Damián para que él tenga, eh, con el favor de Dios en un futuro, estas herramientas para él ser una persona independiente. Claro, y no solo independiente, Eso más que todo con los hijos. claro, y también súper seguro de sí mismo, porque un niño que crece así es muy seguro de sí mismo, creo yo. Sí, y eso es sumamente importante, porque definitivamente el darle a un niño la potestad de decidir guiándolo desde muy pequeño, para mí le va a dar una personalidad y le va a dar esa fortaleza de tomar las decisiones adecuadas en un futuro. Claro, Porque lo estás haciendo desde pequeño, lo estás claro. haciendo desde muy pequeño. Se crea ese hábito. Sí, y tienes que darle voz. A los hijos hay que darle voz. Tú tienes que darle voz a tus hijos a que opinen, a que digan, a que hablen, a que expresen sus emociones como debe ser. Por eso es que nosotros a él no le ponemos esas etiquetas de, como dices tú, de eres un niño, los niños no lloran. Eso no existe en esta casa. Me Eso es otro encanta, me límite. encanta. Eso es otro límite, eso forma parte de los límites, ¿no? Forma parte de no cercenarle a él su derecho de llorar si se siente mal, de Claro. decir de tener sus emociones. Y que, bueno, menos mal que mi esposo también tiene esta misma manera de ver las cosas que yo en ese sentido. Y sin embargo, tú sabes que a veces el chip que trae uno ya desde hace muchos años se le resbala un poquito y como que se te va la cosa y de repente dices, uy, no deberías decir eso delante de él, porque no le estamos enseñando lo que estamos pensando, pero forma parte del proceso. Y eso me lleva a mi próxima pregunta. Obviamente somos humanos, no somos perfectos y hay veces que no podemos controlarlo, puede ser por impulso, porque no nos dimos cuenta. ¿Qué haces o qué hacemos en ese caso cuando tú misma cruzaste ese límite que trataste de poner o notas que alguien, en este caso puede ser tu esposo o tu hijo o alguien externo, cruza ese límite? ¿Cuál es la mejor forma de manejar la situación en ese caso? ¿O cómo la tienes a manejar tú? Lo primero que hago es reconocer que el límite se cruzó. Sea que yo lo crucé por alguna razón,
sea que mi esposo lo cruzó o alguien externo lo cruzó, lo primero que yo hago es detenerme y es algo que he aprendido a través de los años, es detenerme por 5 segundos a pensar antes de reaccionar. Yo me detengo, pienso qué fue lo que pasó, por qué se cruzó ese límite, por qué llegamos a este punto y más allá de reaccionar es, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a reparar? ¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder en un futuro? Porque la verdad es que no somos perfectos, para nada, pero una de las cosas que yo he aprendido es que todo está en la manera en que nosotros reaccionamos a las cosas. Porque cuando mi esposo cruza un límite conmigo, yo podría reaccionar explosivamente, pero eso no me va a llevar a nada. Claro. Cuando mi hijo que tiene 2 años y está pasando por los supuestos Terrible 2, me hace una pataleta. Y Terrible 3, Terrible 4. Exacto, o sea, imagínate tú, si mi hijo de 2 años me hace una pataleta y yo hago otra pataleta, la reacción de él va a seguir haciendo pataleta. Claro. Entonces, para mí es demasiado importante entender que el adulto soy yo, que él es el niño y que mi reacción a lo que está pasando va a definir la manera en Ujú. que él reaccione luego. Y eso es sumamente importante. Totalmente. Entonces, cuando algo pasa, cuando cruzamos un límite, cuando hacemos algo que no debimos haber hecho, siempre tratamos, yo por lo menos, yo siempre trato de detenerme un momento y pensar qué fue lo que pasó. Porque muchas veces también nosotros damos pie a que se cruce ese límite. Ujú. Pasa también. Pasa porque mira, a veces pasa mucho que, por lo menos con nuestras amigas que tienen hijos, nosotros dejamos que se crucen los límites porque se crea esta confianza, ¿no? Y de repente llega un momento que tú dices, pero ya va, ¿en qué punto dejé yo que esta persona se metiera en mi crianza de esa manera? O con la Y a veces, familia. a veces, Con la o con la familia pasa familia, muy común que si los papás, los con los abuelos. abuelos. Pasa muchísimo. Entonces llega un punto que tú dices, bueno, también fue mi culpa, ¿no? Y tiene que haber una manera que sea en paz y que sea de tranquilidad, de sentarse, hablar y decir, mira, esto no puede seguir sucediendo. O sea, se cruzó este límite, estos son mis límites, este es mi hijo, estas son mis reglas y esto es lo que se va a hacer y esto es lo que se debe seguir. Y honestamente, si a la persona no le gusta, pues no es problema tuyo, Tiene no doble es tu tarea. problema. Que no le guste y se moleste y que se le quite. Así que, Es que no es tu problema claro. total y completamente. Y eso es una cosa que caracteriza mucho Desperate Mom, es que yo soy muy clara en las cosas en que yo hablo de la maternidad. Yo soy muy clara en que la maternidad ya es lo suficientemente difícil, es lo suficientemente cansona, es lo suficientemente agobiante, sobre todo cuando estás empezando a ser mamá, esos primeros meses, como para tener agentes externos también que vengan a ponerte esa presión encima de lo que tienes que hacer, cómo no tienes que hacer, cómo no lo tienes que hacer, y tú te dejes meter esa presión. Entonces yo usualmente, yo puedo llegar a decir cosas que definitivamente a la gente no le gusten. Porque yo soy muy clara en eso. Yo soy muy clara en que la maternidad ya es lo suficientemente difícil como para también es tener estas personas alrededor que te digan qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y mi mensaje siempre es muy claro. Claro, Y puede ser hasta un poquito rudo. me encanta. Pero es que eso está bien. Y no solo con la maternidad. Vuelvo al tema. Hay un problema en nuestra sociedad que es que estamos acostumbrados, y digo estamos porque yo también lo he hecho, en que llegamos y damos opiniones que no nos han pedido y en que imponemos cosas cuando no es nuestra responsabilidad o no es ni siquiera nuestra posición darla. Creemos que lo estamos haciendo con la mejor intención, pero llega un punto en que donde se cruza esa línea, ese límite justamente, y ya estamos pasándonos de la raya con responsabilidades y con el espacio de otra persona que no o sea, que no nos toca. Y eso es un problema. Y es algo que creo que todos tenemos que trabajar en eso. Yo a veces la cruzo también, como que damos recomendaciones que no nos piden, consejos que no nos piden, opiniones que no nos piden, y eso está muy mal. Y en la maternidad mucho más, como tú dices. No, y la maternidad, a mí me encanta el nombre de tu podcast, porque es que la maternidad es como el nombre de tu podcast. Uno vive tirando flechas, No uno no sabes qué estás sabe, haciendo, uno claro. lanza para acá, uno lanza para acá, uno lanza para allá, y de repente, ¡pum!, diste en el blanco y dice, Claro. ay, sí, está bien, lo que hice está bien.
pero normalmente no pasa así. Claro, Normalmente es un proceso por el que tú pasas de hacer muchas cosas y que al final del día haces una y cuando pegas una, te caíste en otra. Esa es la maternidad. O sea, cuando logras que el muchachito duerma, al día siguiente no te come. O sea, siempre hay algo. Uno anda tirando flechas me literalmente todo encanta. el tiempo también, viendo qué es lo que puedes hacer y qué es lo que lo puedes hacer. Y eso, también yo creo que forma parte de aprender un poquito a cómo manejar a las personas que te tratan de dar estas opiniones, ¿no? Porque todos sabemos que tu familia, tus verdaderos amigos nunca te van a dar una opinión desde un mal lugar, sobre todo tus padres. Obviamente siempre sus opiniones van a venir desde el amor, pero tiene que haber un límite. Claro. Siempre tiene que haber un límite porque al final del día son nuestros hijos y nosotros somos los que tenemos las herramientas y como yo siempre digo, nadie conoce mejor a tu hijo que tú. Claro. Y no, y como Nadie. dices, vienen de un buen lugar, vienen con las mejores intenciones, pero cada persona es un mundo y cada niño es diferente y cada mamá es diferente. Entonces quizás lo que le funcionó a tu mamá o a tu amiga o a tu hermana o a tu prima no te va a funcionar a ti porque tu bebé es distinto al de ellos. Tan simple como eso. Entonces está bien que tengan la buena intención, pero tienen que darte tu espacio. Tú eres su mamá, es tu familia y tú eres la que toma las decisiones al final del día. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ¿cómo vamos a darle una especie de tips o claves básicas y unos tips para empezar a esas personas que quieren empezar a poner límites y que no los han puesto por el miedo al que irán, por el miedo al conflicto, por el miedo al rechazo? ¿Cómo crees que es un buen punto de partida para esas personas que quieren empezar a poner límites en distintos aspectos de su vida, en su familia, en su trabajo, a sí mismos, como tú mencionaste? Una de las cosas que yo hice fue, y suena cómico, pero esto es una tarea, a mí me encanta escribir. Y una de las cosas que yo hice fue escribir cuáles eran mis límites. Escribir cuáles eran las cosas en las que yo definitivamente no podía negociar, las cosas que son negociables, con quién son negociables y hasta qué punto son negociables, y las cosas que definitivamente simplemente no. Es un no rotundo que no va a suceder. Porque yo antes de la terapia, yo creo que yo no me conocía tanto. O yo pensaba que me conocía. Y después de yo hacer terapia, descubrí todas estas cosas de mí que yo decía, wow, qué impresionante que ya no me gusta esto. O qué impresionante que ya, ya no me siento tan relacionada con fulanita, que era mi amiga del alma y ya no pegamos tanto. Entonces, saber tus límites y escribirlos y ponerlos en papel y leerlos y recordártelo todos los días es una manera muy buena de empezar a saber a quién se los tienes que poner y en dónde los tienes que poner. Porque los límites van por todos lados. Los límites hay que ponerlos en el trabajo, los límites hay que ponerlos en la familia, los límites hay que ponerlos con las amistades, con todos. Y lo más importante es saber cuáles son esos límites tuyos y Ujú, cómo los quieres poner y ujú. hasta dónde quieres que lleguen. Entonces, lo primerito es definitivamente empezar a saber cuáles son tus límites. Hacer una lista de tus límites, las cosas que tú no puedes, las cosas que no puedes tolerar y cómo las quieres llevar. Eso me Y yo gusta. la, y yo la dividiría, pero porque yo soy súper OCD, entonces yo la dividiría límites familiares, límites de amistades, límites de trabajo. No, totalmente. Claro, pero es que partimos otra vez de lo que yo dije al comienzo. Los límites están muy relacionados a nuestros valores y a nuestras necesidades. Y si no somos claros en nuestras necesidades, si no Ujú. somos claros en cuáles son nuestros valores y en qué aceptamos que alguien cruce esa línea o no, o cuáles son esos límites, sin establecerlos de la manera clara y de una manera asertiva, no hay forma de que realmente estos límites jueguen un Sí. papel importante en estos distintos aspectos en donde los estás estableciendo. Sí. Otra de las cosas que a mí me sirvió mucho, por lo menos para poner límites con respecto a mi hijo, em, es dejar afuera totalmente la palabra sacrificio. Yo detesto la palabra sacrificio. Para mí, todo, absolutamente todo, yo creo que la maternidad la han dramatizado mucho con el tema del sacrificio. Yo me quito la comida de la boca para dártela a ti. A mí eso, o sea, eso me molesta muchísimo y yo aprendí que cualquier cosa que yo haga por mi hijo viene es desde el amor, no desde el sacrificio, Ujú, incluyendo el hecho de que yo salga a trabajar, eso viene desde el amor que yo me tengo a mí misma
y el amor que yo quiero demostrarle a mi hijo en un futuro que me tengo a mí misma. Totalmente. Entonces, dejar la palabra sacrificio, bórrenla de su vocabulario, la palabra sacrificio no existe porque en el momento que nosotros empezamos a decir la palabra sacrificio, en ese momento es que se rompen los límites con los hijos. Porque el sacrificio es hacer cosas que tú definitivamente no quieres hacer por otra persona, Ujú, para ser feliz a otra persona. En este caso, a nuestros hijos. Entonces, siempre claro. tenemos una excusa. Siempre es, no, yo voy a hacer el sacrificio de quedarme en mi casa para criar a mi hijo, cuando yo soy una mujer que trabaja y que toda la vida he trabajado, pero yo me voy a sacrificar. Entonces, ahí es cuando entramos ya en el rol de la víctima, que no podemos hacernos Ujú, víctimas de la maternidad. La maternidad no puede victimizarnos. La maternidad es algo duro, sí es verdad, pero también es algo muy hermoso. Es algo que cuando tú lo conviertes en tuyo, puede llegar a ser la experiencia más hermosa de tu vida y lo va a ser. Pero hay que quitarnos, eso tiene que ser un límite, eso del sacrificio y de decir que yo dejé de hacer esto y yo dejé de hacer lo otro y ponerte tú primero, ujú. tus necesidades, qué es lo que tú quieres hacer. Y como dice mi esposo, que mi esposo desde el primer día que nació nuestro hijo, él siempre decía, si mamá está bien, el resto está bien, el resto Total, de la diste familia en está el bien. blanco. Diste, bueno, tu esposo dio en el blanco, pero es que de ahí parte, está relacionado al amor propio. Tú no puedes amar a los demás si no te amas tú. Obviamente, tus hijos van a ser las personas más importantes en tu vida, pero si mamá no está bien, los hijos no van a estar bien. Y si mamá no está satisfecha, y si mamá no Ujú. tiene la energía, y mamá no tiene la tranquilidad y la felicidad y la paz mental para vivir una buena vida y educar bien a sus hijos, los niños no van a estar bien. Así que como tú dices, si mamá está bien, los hijos van a estar bien. No, y tú no, si tú no estás bien, tú no puedes educar a un niño feliz. Eso Ujú, es algo que totalmente descubrí. Si tú no estás bien, tú no puedes educar a un niño feliz porque entre madre e hijo hay una conexión que es inexplicable, sobre todo cuando los niños están pequeños, que ellos te sienten cuando tú estás estresada, cuando tú estás triste, cuando tú estás mal. Tú les transmites eso a tus hijos. Entonces, hay que pensar cuál es el ejemplo que tú le quieres dar a tus hijos. Tú quieres de verdad en un futuro decirle, yo sacrifiqué mi vida por criarte a ti. ujú, Eso no es lo que yo quiero claro. con mi hijo. Entonces, para mí es sumamente importante poner ese límite de hasta qué punto yo voy a sacrificar cosas que en un futuro me van a afectar mi relación con mi hijo, porque eso queda en la parte de atrás de la cabeza. Si yo dejé de trabajar por criarte a ti, eso va a ser algo que lamentándolo mucho siempre lo vamos a tener ahí. Y después lo vas a reprochar en el futuro o sacarlo en cara y no es la idea. Sobre todo si eres infeliz, porque Ujú, ojo, hay mujeres que dejan de trabajar y dicen, feliz, yo dejé de trabajar 5 o 6 años, estuve con mis chamos, hasta que entraron al colegio, yo volví a mi carrera, no hay problema. Pero el problema viene cuando de verdad se convierte en un sacrificio. claro, O si fue sea, tu decisión cuando propia está es, bien, claro, ujú, pero tiene que venir de ti, tiene que nacerte a ti. tienes que quererlo. No, no puede ser un sacrificio que venga del dolor, tiene que ser algo que venga definitivamente del amor. Y como dijimos, tampoco pueden ir de las expectativas y de las opiniones de los demás. Tiene que ser algo tuyo. No, imagínate, tú sabes la cantidad de gente que cuando yo estaba trabajando pero no te vas a quedar en la casa con él, no, pero es que yo toda mi vida he trabajado y a mí me encanta trabajar y yo amo trabajar. A mí me hubiese encantado quedarme un tiempo con él, pero la verdad es que no podía, no podía. Porque además yo pensaba que en ese momento para mí era lo correcto volver a trabajar, ¿no? Que definitivamente te puedo decir hoy en día no era lo correcto. Sufriendo de depresión postparto, yo creo que ninguna mujer debería regresar al trabajo sufriendo de una condición como esa, pero en una condición normal, yo hubiese vuelto al trabajo feliz de la vida, Claro. súper feliz. Y eso forma parte precisamente de los límites que nosotros tenemos que poner con nuestros hijos. ¿Hasta qué punto nosotros sacrificamos cosas para Ujú. nosotros darle una buena vida a nuestros hijos? Mira, tienes años, vas a tener años para sacrificarte. Entonces, elige bien tus batallas. Choose wisely. Totalmente. Yo creo que esos son los más importantes, los más Perfecto. claves así. Ok. Pero bueno, ya hemos hablado de prácticamente todo, qué son los límites, por qué son importantes, por qué los necesitamos para estar satisfechos con nosotros mismos y con los demás, qué hacemos cuando los cruzamos y algunos tips para ponerlos en práctica. ¿Qué idea final le quieres dejar a la audiencia
en relación a estos temas, a los límites en la maternidad y en la pareja? No tener miedo a poner límites. Yo sé que es súper difícil porque nosotros usualmente pensamos más en lo que va, en cómo va a reaccionar el otro, que en las consecuencias de Siempre. ese cruce de límites en nuestra propia vida. Es sumamente importante que no tengas miedo a poner las reglas del juego, que no tengas miedo a poner tus propias reglas del juego Ujú, y a decir, esto no me gusta, no quiero ir para allá, no quiero que hagas esto, no voy a hacer aquello, no me voy a comer esto, no le voy a dar a mi hijo esto. Es sumamente importante que nosotros sepamos que todo esto está en nuestras manos. O sea, absolutamente todo lo que pasa con la crianza de nuestros hijos está en nuestras manos y no se las puedes dejar en manos de nadie. Entonces, no tengas miedo de poner límites y no tengas miedo de las consecuencias, porque me yo al final encanta. del día pienso, o sea, yo pienso que cuando tú pones un límite y la persona reacciona de manera negativa, no es tu problema. Claro, No es tu problema cómo esa persona se está sintiendo acerca de esos límites, eso me porque gusta, es necesario. Todos tenemos límites. eso me gusta. Y como nos ha enseñado nuestra gran maestra de los Stephanie. límites, Stephanie, cuando tú empiezas a ponerle límites a la gente, esto es algo que ella siempre dice y me Ujú, encanta, cuando tú empiezas a ponerle límites a la gente, tú empiezas a respetar los límites de los ujú, demás. Entonces totalmente. tus relaciones con las otras personas cambian, Ujú, mutan. Con unas personas se van a hacer mejor y con otras personas lamentablemente pueden que se hagan peor y a mí me ha pasado, yo lo he vivido en carne propia, yo he tenido que ponerle límites a personas y he dejado de ser amiga de personas, he dejado de hablar con personas por ponerle límites. Entonces, no le tengas miedo a las consecuencias, claro. porque al final del día las personas que están ahí son las personas que van a quedar. Claro. Y citando nuevamente a Stephanie, siempre hay que ser firmes y lo suficientemente fuertes para continuar con estos límites. Y si los vas realmente a establecer, como tú dices, si alguien los cruza o si tú mismo los cruzas, tener consecuencias claras. Porque si no eres lo suficientemente firme, la gente no va a tomar ese límite en serio. Es súper, súper importante. No, y tú tienes que tomártelos tú en serio. Ujú, La primera totalmente, persona que se tiene que tomar los límites en serio eres tú, para que totalmente. los puedan respetar. Me encanta. Bueno, creo que esta conversación ha sido súper, súper interesante. Hemos cubierto bastante, pero yo sé que Yoma y yo podemos seguir hablando de este tema y de muchos temas muchísimo más. Así que tranquila que volverás pronto a Tirando Flechas. Ya hablaremos de otro tema de Desperate Mom, que sabemos que en tu Instagram tienes muchísimos temas interesantes, pero ha llegado el momento de pasar a Dando en el Blanco. Uh. Bueno, Dando en el Blanco son 7 preguntas y la idea es que respondas lo más natural posible. Lo primero que se te venga a la cabeza, Yoma, no pienses mucho en las respuestas. ¿Estás lista? Vamos. Vamos, vamos a dar en el blanco. Primera pregunta. 5 palabras que te describan. 5 palabras que me escriban, empatía, em, mamá, soy sumamente mamá. Empatía, mamá, protectora, honesta y vulnerable. Me encanta. Las 5 palabras perfectas para Desperate Mom. No te pudieron definir mejor. Totalmente. Pregunta número 2. ¿Qué te inspira? Mi hijo. La verdad que yo creo que el 90% de los cambios que yo he hecho en los últimos 3 años han sido todos con la finalidad de darle un mejor ejemplo a mi hijo. Mi hijo es la mejor inspiración que me ha pasado en la vida. Tan bella, me encanta. Pregunta número 3. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso para Yoma o para Desperate Mom? Mira, hay muchos proyectos. La verdad que hay muchas cosas. Cuente, cuente, cuente. Hay muchísimas cosas, pero yo creo que ahorita estoy buscando mi próximo paso con Desperate Mom. Bueno, aparte de darle muchísima, muchísima información y muchísimo más valor a las personas que siguen esa cuenta, el próximo paso es buscar una organización que se encargue em, precisamente de hablar con las mujeres acerca de la depresión postparto, una organización sin fines de lucro con la que yo pueda colaborar, porque me encantaría colaborar, creo que es algo sumamente, yo creo que Desperate Mom es mi propósito. Yo llegué a descubrir que Desperate Mom es mi propósito, dar este mensaje
Y el próximo paso definitivamente es colaborar con alguna organización y si saben de alguna, por favor, la pueden dejar por aquí para yo verla, porque quiero dar más valor, Me quiero encanta. ayudar de otras maneras, no nada más con Desperate Mom, no nada más con mi página, pero quiero de verdad ayudar a otras mujeres que están allá afuera pensando que están locas como yo pensé y que son raras y que son extrañas porque están sufriendo depresión postparto, a superar esa condición que es tan desagradable, porque de verdad que es muy fuerte. Me encanta. Y como tú dijiste, normalizar el tema. Normalizar el tema y que no sea un Normalizar tabú. el tema, Me encanta, totalmente. me gusta. Entonces ya saben, si tienen alguna organización que esté relacionada con la depresión postparto, pueden comentarlo en el Instagram de Tirando Flechas o en el de Desperate Mom o mandarnos un correo y yo me va a encargarse de contactarlos. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu palabra favorita? Empatía. La empatía, yo no conocía la empatía hasta que me volví mamá. Me Cuando yo me encanta. volví mamá, yo empecé a sentir todo. Empecé, cuando yo me volví mamá, y yo creo que también el hecho de sufrir de depresión me hizo empezar a ponerme muy a menudo en los zapatos de las demás personas y a no juzgar tanto, a no juzgar tanto. Definitivamente la empatía es algo que yo creo que le hace mucha falta al mundo en general. eh, Entender o ni siquiera entender, porque el tema no es entender, el tema es simplemente estar ahí, apoyar, Ujú, el tema es respetar. Y yo creo que la totalmente. empatía, parte de la empatía es el respeto hacia las situaciones de otros. Y yo creo que es mi palabra favorita y es una de las cosas que más me define en mi comunidad. Me encanta y creo que por eso nos llevamos tan bien. Es mi palabra favorita y también creo que todo el mundo tiene que ser más empático. Creo que como sociedad lo necesitamos. De verdad que es súper, súper importante. Me encanta. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu mayor miedo? Tengo muchos, tengo muchísimos. Mira, a mí me encantan los miedos. Te voy a decir por qué. A mí me encantan los miedos, pero porque a mí los miedos me hacen sentir como viva. O sea, a mí, por lo menos, a mí me encanta, a mí me encanta hablar en público, a pesar de que me da un pánico horrible. Pero si eres A buenísima. mí me da pánico hablar en público. Pero fíjate que me da pánico espantoso, o sea, que yo te digo que hablar enfrente de un grupo de 10 personas a mí me da pánico. Pero a mí me gustan los miedos porque yo siento que los miedos me hacen sentir viva. Pero el miedo más grande, más grande, más grande que yo tengo, y déjame decirte que mis miedos más grandes se desarrollaron cuando me convertí en mamá, definitivamente, es que a mi hijo le pase algo y yo no esté ahí, que a mi hijo le pase algo y yo no esté ahí para defenderlo, para estar con él, para ayudarlo. Yo creo que es el miedo más grande y yo creo que es un miedo con el que muchas mamás se pueden relacionar, que por lo menos con este tema del bullying, que a mi hijo le pase algo en el colegio, en un futuro, y yo no esté ahí para poder defenderlo, para poder hacer algo por él. Yo creo que es el miedo más grande que yo tengo en la vida, definitivamente. Y como tú dices, creo que es algo muy común cuando te conviertes en madre. En varios episodios, varias madres han dicho algo muy similar. Y creo que es algo que no pueden controlar. Creo que va a siempre estar ahí. Pero creo que lo mejor que pueden hacer es seguir criando a sus hijos como lo están haciendo para que ellos sepan de alguna manera cómo defenderse o cómo salir de esa situación difícil. Pero sí entiendo perfectamente que ese miedo nunca se te va a quitar. Y sin transmitírselos, No, que claro, es lo más claro, importante. claro. Pregunta número 6. Si pudieses elegir un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Un superpoder. Lo que sea. Ay, controlar el tiempo. Ay, a mí me encantaría controlar el tiempo, porque tú sabes que hay momentos que yo quiero que duren así, como que forever. Hay momentos que yo digo, ay, porque este momento no dura como 2 horas más, y hay momentos que quiero que se vayan volando. O sea, hay momentos que, ay, ya vamos a salir de esto, así como cuando uno va para el odontólogo y uno dice, ay, no, a mí no me gusta el odontólogo, oye, fast forward, Así ya como el llegamos, ya control se de acabó clic, como esto. en el control de clic, como en la película. Tal Como cual. la película, como el control de clic. Yo amaría tener el control del tiempo Me y encanta, devolverme a ciertos momentos para volver a vivir otras cosas que también fueron espectaculares, que creo que también me me encantaría. encanta. Y última pregunta. ¿Cuál es tu podcast favorito o si no tienes uno, cuál ha sido el más reciente que has descubierto? Bueno, mi podcast favorito ever definitivamente es el de Erika de la Vega. O sea, Es el mejor me parece podcast. Erika hizo, o sea, Erika hizo
Erika abrió un espacio para hablar de esas cosas que nadie habla de la Ujú. mujer, de la maternidad, de todo lo que pasamos las mujeres, que nosotras usualmente solemos pensar que unas las tienen más fáciles que otras, que unas están en mejores posiciones que otras, que la gente que tiene éxito, estas mujeres que son súper exitosas nunca sufrieron. Y Erika nos abrió una puerta a ver la vida de estas mujeres y convertirlas como dirían los americanos, que no me acuerdo la palabra en español, pero relatable, que tú te puedas Sí, relacionar con ellas, que tú puedas decir, wow, ella sufre, yo sufro, o sea, claro. tenemos algo en común. Yo creo que durante todo mi proceso de terapia y durante todo mi proceso de crecimiento, Erika cumplió un rol increíble. O Totalmente. sea, yo crecí y yo tenía terapia con el podcast de Erika. O sea, para mí, en defensa propia, es increíble, de verdad. Y Increíble. obviamente, recientemente, el tuyo. Yo Ay, descubrí el gracias, tuyo también gracias. recientemente. Y por favor, ya se ha convertido en uno de los top que siempre estoy escuchando. Me encanta eso, pero no, sí, estoy de acuerdo contigo, en defensa propia es de mis favoritos y creo que ha sido el más mencionado en lo que va de temporada. Creo que de cada dos o tres invitados, al menos uno lo menciona porque es que de verdad es demasiado inspirador. No solo todos amamos a Erika, Erika de la Vega, creo que para todo el mundo, pero en especial para los venezolanos es bastante, bastante especial, Sí. pero las invitadas que lleva, los temas, el tema de la reinvención desde el punto de vista de Erika también, y cómo todas las mujeres, como tú dices, independientemente de la edad, de la carrera que eligieron, de la profesión que eligieron, del país de donde provengan, todas pasaron por lo mismo y todas llegaron a ser lo que son hoy en día y no, de verdad que nos encanta. No solo a mí, creo que todas lo han mencionado, así que Erika de la Vega, si escuchas esto nuevamente, otra persona mencionó tu podcast como su favorito. Y bueno, muchísimas gracias también por mencionarme a mí. Esa puede ser la próxima meta de Espermont también, estar en el podcast de Erika. Erika, si me estás escuchando, yo tengo una historia que contarte. Aquí, me encanta, Aquí estamos. totalmente, totalmente. Y bueno, con esa pregunta terminamos tu cuestionario y por ende el episodio. Y eso es terrible, porque no quería terminar esta conversación contigo, pero de verdad, muchísimas gracias por todo, porque por tu personalidad, por tu energía, por el tema, por abrirte y contar cosas tan vulnerables y tan personales como las que contaste, y por ser esa inspiración para otras mamás y para otras mujeres que están pasando por la misma situación. Así que muchas gracias, Yoma. Gracias, gracias y gracias a ti por la invitación, porque de verdad a uno también le ataca el síndrome del impostor y dice, pero ¿qué voy a hacer yo en un podcast? ¿Qué ¿Pero a voy a quién le hacer yo interesa lo que ahí? yo tengo que decir? ¿Qué voy a estar hablando yo una hora? Y mira, ya pasamos la hora. Fácil. Ay, no, gracias, gracias por la invitación. Yo más que feliz de estar aquí y además compartir toda esta información que para mí es sumamente importante llevar este mensaje a más personas y tú tienes una plataforma que es para eso, perfecta para eso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por tu buena energía, me encantó. Y bueno, tienes las puertas abiertas de Tirando Flechas para cualquier otro tema del que quieras hablar porque sabemos que tienes temas súper interesantes de qué conversar, así que cuando quieras vuelves. Sigo tirando flechas. Me encanta, sigue tirando flechas. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Recuerden que en la descripción de este episodio encontrarán toda la información de Yoma, de Desperate Mom y de los próximos episodios y los próximos invitados. Y si tienen alguna sugerencia de tema, pueden escribirnos a tirandoflechaspodcast@gmail.com o a nuestro Instagram @tirandoflechas. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Tirando Flechas. Bye bye.